Dentro de la visión que tenemos como iglesia madre, aquí en Bogotá, está lo que conocemos como la fábrica de obreros. Y en esa fábrica de obreros, algo que tenemos muy presente es que desde niños, en cada ministerio, Dios nos permita trabajar desde las diferentes edades, aspectos de la obra de Colombia para Cristo. Desde niños empiezan a escuchar de Colombia para Cristo, transición, empiezan a oír más y más por Colombia para Cristo, bachilleres, universitarios, empiezan a decidir su carrera pensando en Colombia para Cristo, parejas que se casan pensando en Colombia para Cristo y las naciones. Y así con cada ministerio, hay un énfasis especial en cada ministerio. Y producto de ese proceso natural, hay varios creyentes que ya están ahí, y uno de ellos pues es Dani Garrido, ¿no? Como digo, es parte de un equipo de hombres y mujeres que han crecido en la iglesia y han vivido el proceso natural que les menciono. Dani, ¿verdad? Ingeniero, él recibió el llamado de Dios, dejó su carrera para entrar al ministerio. Hoy es el pastor de los universitarios, de nuestros jóvenes en la iglesia, próximamente papá, ¿cierto? Y bueno, felices de ver a nuestros jóvenes, ¿verdad? Con un corazón por Dios, por su palabra, un hombre comprometido con el libro. Y yo recuerdo de Dani, cuando bebé yo le di tetero, entonces imagínense cuán viejo soy. Y a él le gustaba cogerle la oreja a uno, ¿cierto? Cuando él tomaba tetero. Entonces uno se dormía con él ahí, con Dani. Entonces Dani, ven, nos enseñas, nos predicas la Biblia. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestras Biblias, y escuchar el mensaje que Dios nos tiene. Gracias. No, estoy. Uf, me dieron ganas de hacer pipí. Ahora sí. Bueno, gracias a Dios, Ricardo me dio tetero y no teta, ¿no? Porque imagínate. No, pero bueno, gracias a Dios, de verdad, por el privilegio y la... esperen, pongo el micronómetro, porque yo no sé si no el sapito. Pero no, de verdad, gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder estar acá predicando su palabra, enseñándola. Y bueno, para los que me escucharon ayer hablar, bueno, de verdad que es por la pura gracia de Dios que estoy acá. Ayer estaba sin voz, estoy ahí saliendo de la gripa, entonces acá los de la primera fila, si sale algún objeto volador no identificado de mi boca, color amarillo verde, ahí toca que se cubran. Pero bueno, no, gracias a Dios de verdad, porque bueno, Él me permite estar acá. Pablo, de pronto pilas ahí, sí. Y bueno, no, de verdad, darle gracias a Dios también pues por nuestra conferencia misionera. Es una semana tan esperada, yo creo que por todos. Es una semana muy especial donde, bueno, compartimos, pasamos un tiempo de compañerismo, pero también es un momento en el que Dios nos enfoca y nos recuerda nuestra misión, Colombia para Cristo, la gran comisión, esa misión que nosotros como iglesia hemos recibido del más grandioso de los generales, dada a nosotros como su ejército. Y esa misión es la que encontramos allí. Ya salió el título, bueno. Pero es la que encontramos allí en Mateo 28, 19 al 20. Y la voy a leer, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta es la gran misión que nosotros tenemos, lo que debería ser nuestro propósito de vida, el corazón de Dios. Y si nos fijamos, esta misión implica prepararnos para ir, para movernos, para ir allí al vecino, al compañero de trabajo, a nuestro familiar sin Cristo, pero también implica ir a todas las naciones, y todas las naciones son todas las naciones. Naciones tal vez como Colombia, un país donde podemos predicar el evangelio libremente, sin que nos persigan, sin que nuestra vida esté en riesgo, un país donde la gente es muy receptiva al evangelio. Naciones como Venezuela, donde tal vez no hay persecución, pero hay falta de alimento, y vamos a ir allí. Ahí está Franklin con sus niñas, con Milenita, y hay que ir allá. Todas las naciones también implican países como Pakistán, Corea del Norte, donde tal vez tu vida está en peligro por proclamar el nombre de Jesús. Pero nosotros, porque es la gran comisión y no la gran sugerencia,
tenemos que prepararnos para ir a predicar a las naciones. Ahora bien, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras cumplimos esa misión. Algo que implica también esta misión, aparte de prepararnos para ir, es que nuestra relación con Dios esté muy bien, que nosotros conozcamos al Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque si no lo conocemos a Él, nunca iremos a todas las naciones. Tal vez iremos al vecino, a las naciones fáciles, donde no nos persiguen, pero nunca iremos a todas las naciones. ¿Y cómo ir a una nación donde mi vida, la vida de mi esposa, del hijo que viene en camino está en riesgo, si yo no conozco al Dios que ha prometido estar conmigo todos los días hasta hasta el fin del mundo? ¿Cómo siquiera tener el deseo de compartir el Evangelio si yo no lo conozco a Él? De nuevo, la gran comisión es la gran comisión, no la gran sugerencia, y por eso nuestra relación personal con Dios es algo imperativo, es algo que nosotros tenemos que cuidar, es algo que tenemos que atesorar, tenemos que conocer a ese Dios. Y preguntémonos, si la comisión dependiera de creyentes que tienen una relación personal con Dios como la que tenemos, como la que tienes tú, ¿qué sería de la misión? ¿Qué sería de la misión? Si cada creyente de la Biblia dice, conociera a Dios como tú lo conoces hoy, ¿qué sería de la misión? ¿Iríamos hasta lo último de la tierra? ¿Iríamos a todas las naciones? ¿Saben? Muchas veces tenemos tantos afanes, preocupaciones, que lo último que tenemos es tiempo para dedicarle a Dios. Y por eso Dios en esta conferencia nos quiere decir, date quieto, date quieto. Dios nos está abriendo puertas en las naciones, pero antes de ir tenemos que conocerlo a Él, conocer sus nombres, sus características, quién es Él, para así poder marchar hasta lo último de la tierra, para ir y compartir su evangelio. El texto que vamos a estar estudiando en este momento es, Salmos 46:10, que es el pasaje que Dios nos regala para la conferencia. Edguitar, ya lo predicó el domingo, vi la repetición del video, estaba en Pereira de Misiones y yo decía, ¿y ahora qué voy a decir? Ya él dijo todo, pero Dios nos enseña por repetición. Quiero pedirles que por favor vayamos ahí, creo que ya deben estar ahí, vamos a leerlo y por favor oramos, que Dios esté en control. Dice nuestro Dios en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios bueno, Padre Santo, Dios grande, gracias te queremos dar por el día de hoy, por esta conferencia. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, porque es perfecta. Queremos pedirte, Señor, que estés en control de este momento, que hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, y sobre todo, Dios, me humillo ante ti, te necesito mucho. Tú sabes que yo no soy nada, no tengo voz, Señor, pero dependo de tu gracia, mi Dios. Todo esto lo entregamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar a estudiar el texto como tal, quisiera que consideráramos el contexto del pasaje. Históricamente hablando, dice ahí el encabezado del Salmo 46, dice, al músico principal de los hijos de Coré. Y si recuerdan, Coré fue un hombre que en el Éxodo se quiso rebelar en contra de Moisés, de Aarón, de Dios. Y Dios lo mata, pero sus hijos decidieron amar más a Dios que a su padre y decidieron no unirse a su rebelión. Y por eso la Biblia nos enseña que los hijos de Coré no murieron con él. Los hijos de Coré son una familia de los levitas, los coreitas, y Dios permite que sus hijos sigan sirviendo a Dios como lo debían hacer los levitas. Y parte de eso es su servicio en el templo. Este salmo es escrito más o menos cuando el rey David estaba reinando en Israel, y Dios usa a estos hijos de Coré, a los coreitas, para escribir este salmo. Y es un salmo para la batalla. Es un salmo donde Dios le recuerda a Israel quién es Él. Le recuerda que Él es su roca, su refugio, su amparo, su fortaleza, que no deben temer, que Él es Jehová de los ejércitos. Y Él les dice, miren, así como estuve con David en todas esas batallas que han tenido, así voy a estar con ustedes en cada una de las batallas que ustedes tengan. Pero también este salmo tiene un aspecto profético. Y como se pueden dar cuenta, ahí en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 11, al final dice Selah. Y los que lo han estudiado, los que lo conocen, no me dejan mentir, cuando esta palabra aparece en algún salmo, nos da un sabor de la tribulación, de Israel en la tribulación, en el milenio. Y Dios le está diciendo a Israel, hey,
ahí, en la tribulación, en el momento más difícil de persecución, de tribulación que ustedes van a tener, yo voy a estar con ustedes, yo voy a ser su amparo, su refugio, los voy a salvar. Lo que ustedes tienen que hacer es estarse quietos y confiar en mí, ver mi mano. Pero también este salmo tiene una aplicación directa a nosotros como iglesia, porque como ya lo escuchamos el día de ayer, estamos en una guerra que es real, y nosotros en medio de esa guerra, que es por el avance del reino de Dios en las almas de los hombres, por esa misión que veíamos, tenemos que estar quietos y ver la mano de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Si nosotros intentamos hacerlo en nuestras fuerzas, nunca vamos a ver la mano de Dios. Y necesitamos estar quietos en medio de esta batalla para ver que Dios es Dios. Y ese es el contexto de este pasaje. Lo primero que Dios nos quiere enseñar esta mañana es que debemos estar quietos. Esta tarde. Ay, mi mamá me hizo caras entonces. Pero lo primero que esta tarde vamos a aprender es que debemos estar quietos para conocerle. Para conocerle, dice nuestro pasaje, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y lo primero que tenemos que hacer para poder conocerle, para poder estar quietos de verdad, es morir. Es morir, dice el pasaje, estad quietos. Y esta palabra estad quietos en hebreo es la palabra Rafa, y de verdad esto me impactaba muchísimo porque yo decía, wow, entonces Rafa alias el tate quieto serrano, ¿cierto? Estad quietos, Rafa, y eso era lo que más me impactaba. No, mentira, no es molestando. Pensé que no se iban a reír, que solo se iba a reír Ana, pero bueno, se rieron. Pero esta es la palabra, bueno, la puse ahí simplemente para hacerlos reír, para nada más. Pero esta palabra es imperativo, es decir, es un mandato de Dios. Algunos usos de esta palabra en la Biblia. Éxodo 4:26 dice, así le dejó luego ir. Esa palabra le dejó es la misma estad quietos. En Josué 10:6, ahí donde está subrayado, dice, no niegues ayuda. Esa palabra negar, estad quietos implica negar. En Nehemías 6:3 se traduce como cesar. Todas estas palabras es la misma palabra en hebreo, pero traducidas al español de diferentes maneras. Y se traduce como cesar, como dejar ir, como negar. No hay tiempo ahorita para ver cada pasaje, pero otras maneras en las que se traduce esta palabra es como declinar, soltar, debilitar, detener, desfallecer, desamparar, descoyuntar, consumir, como cuando uno prende una hoja en fuego y se consume, dejar. ¿Saben? Hoy Dios, al decirnos estad quietos, nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos, que soltemos, que dejemos ir, que desamparemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos y metas que nos hemos planteado sin tenerlo en cuenta Él. Que soltemos ese pecado que nos impide llegar delante de Él a conocerlo. Que nos detengamos por un momento, que cesemos, que dejemos los afanes, las preocupaciones, las carreras y le saquemos tiempo a Él, que pasemos tiempo con Él para conocerlos, que nos detengamos por un momento, que dejemos nuestros ídolos, esos ídolos que nos impiden llegar delante de Él a conocerle de corazón, que nos debilitemos nosotros cada vez más para que Él crezca. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Dios nos está pidiendo hoy, una vez más, iglesia, que muramos, porque saben, nadie está más quieto que un muerto, ¿cierto? Un muerto ahí está ahí, no puede hacer nada. Nadie hace mejor todo lo que Dios nos está pidiendo al decirnos que estemos quietos que alguien que ha muerto a sus deseos, a su carne, a los afanes y ha decidido pasar tiempo con Dios. De nuevo Dios nos está pidiendo que vivamos Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios de nuevo nos está pidiendo que muramos a nosotros mismos, a los afanes, que clavemos a nuestro viejo hombre en la cruz, porque cuando morimos vamos a ver la realidad de Cristo en nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios tan congruente, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muere y mira cómo Cristo es una realidad en tu vida. Dios quiere que Cristo sea una realidad en nuestra vida, pero primero debemos morir. Quiero que me acompañen por favor a Proverbios 3. Proverbios 3, ahí adelantico de Salmos. Y vamos a leer los versículos 5 al 8. Proverbios 3 del 5 al 8.
Dice Proverbios 3, a ver, qué pena. Proverbios 3 del 5 al 8, un pasaje que conocemos bien, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hoy Dios nos está pidiendo que dejemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, que dejemos de decir: Dios, yo sé más que tú, yo organizo mi vida así. Ayer lo aprendíamos, ¿no? A veces ahí estamos, organizamos nuestros planes. Si esta es mi vida, Señor, bendice mi vida, y le hacemos sin esperar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, confía en mí. Yo quiero mostrarme en tu vida, quiero que tú conozcas que yo soy Dios. Dios quiere que lo reconozcamos en todos sus caminos, porque entonces así Él enderezará nuestras veredas. Él quiere que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice que más esperanza hay del necio que el que es sabio en su propia opinión. El necio dice: no hay Dios, pero bueno, tal vez al necio se le puede convencer de que hay Dios. Pero el que es sabio en su propia opinión es el que sabe que hay un Dios, pero aún así piensa que sabe más que ese Dios que él sabe que existe. Dios dice: muere, tú no sabes más que yo. ¿Cómo nos ha ido tomando decisiones por nuestra cuenta sin tenerlo en cuenta Él? Necesitamos morir, reconocer que Él es Dios, dejar de lado nuestros sueños. Preguntémonos cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. ¿Cómo nos imaginamos en 2, 5, 10 años? ¿Hemos tenido en cuenta a Dios para eso? ¿Le hemos preguntado a Él qué es lo que quiere para nosotros? ¿Hemos estado quietos? ¿Nuestros planes están enfocados en Colombia para Cristo? ¿O simplemente, no sé, en el dinero, en una relación, un ídolo, un pecado? Tenemos que estar quietos para conocer que Él es Dios. Dejemos de hacer para que Dios haga, porque es que entre más hagamos nosotros, Dios decide hacer menos en nuestras vidas. Tenemos que dejar de hacer. Y aquí preguntémonos: ¿a qué tenemos que morir hoy? ¿Qué cosas nos está pidiendo hoy que dejemos para que le podamos conocer? ¿Andas en una vida llena de afanes, de preocupaciones, de carreras, que no tienes tiempo para Dios? ¿A qué tienes que morir hoy? ¿A un trabajo? ¿A un pecado? A veces son hasta las mismas actividades del ministerio que nos tienen tan consumidas que no tenemos tiempo para conocer a Dios. Tan ocupados en el reino, pero tan olvidados del Rey. Muramos. Porque cuando decidimos morir, cuando decidimos estar quietos, entonces vamos a ver las maravillas de Dios y vamos a experimentar su realidad en nuestras vidas. Dice nuestro pasaje, Salmos 46, 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoced que yo soy Dios. Y esta palabra conoced, al igual que el estad quietos, es un mandato, es imperativo. Y esta palabra implica conocer, aprender a conocer, percibir, conocer por experiencia, reconocer, considerar, tener conocimiento, estar familiarizado con. En Génesis 3:5 dice: sino que sabe, esa palabra sabe es la misma conocer. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí está la serpiente diciéndole a Eva: mira, cuando comas del fruto vas a saber lo que Dios sabe. Conocer, vas a conocer. En Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva. Es ese conocimiento íntimo. Y así Dios nos está pidiendo que lo conozcamos hoy, íntimamente. Deuteronomio 4:39 dice: aprende, conoce, pues hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Conoce a Dios, conoce que Él es el único, que Él es el supremo, que Él es Dios. Éxodo 6 al 7 nos deja conocer un poquito más de luz, nos da un poco más de luz de qué implica conocer a Dios. Dice Dios hablando a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis, vosotros conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Una vez Israel saliera de Egipto y de las tareas pesadas de Egipto, ellos iban a saber, no solo porque Moisés se los dijo,
No solo porque una tradición sí los dijo, sino porque ellos vieron a Dios, experimentaron su realidad. Así ellos iban a conocer a Dios después de que Dios los librara. Ellos iban a ver a Dios real en cada plaga, en la Pascua, en las columnas de fuego y la nube, en el mar. Él lo iban a ver real. Y esa es la palabra que Dios nos está dando hoy. Es más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial. Cuando nosotros decidimos estar quietos, cuando decidimos morir, entonces vamos a poder conocer a Dios, no solo por lo que la Biblia dice, sino por lo que nuestras vidas dicen, porque lo vamos a ver real en cada área de nuestras vidas. Saben, una cosa es saber que Dios es suficiente, que Dios es todopoderoso, que Él es refugio, que Él es amparo, que Él es consolador, pero otra cosa muy diferente es vivirlo, es vivirlo. Y así quiere Dios que lo conozcamos a Él, porque le permitimos que Él obre en nuestras vidas. Y dice el pasaje: estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo soy Dios. Mira, Dios está diciéndonos hoy: tú no eres Dios. Deja de planear, deja de moverte, deja de intentar, porque es que tú no eres Dios. ¿Cómo te ha ido de nuevo tomando decisiones? Él nos está diciendo: yo soy Dios, confía en mí, quédate quieto, deja de intentar. Tus ídolos no son Dios, tu trabajo no es Dios, la tarjeta de crédito no es Dios, el estudio no es Dios, ni siquiera las actividades del ministerio son Dios. Él es Dios. Tenemos que estar quietos para conocerlo a Él. Y dice: conoced que yo soy Dios. Bueno, ahí no sale, pero la palabra Dios, que el título que se usa acá en hebreo es Elohim. Elohim. Este título Elohim es el título de Dios que más aparece en la Biblia y hace referencia a Dios como el Dios de dioses, el Dios supremo, el único y verdadero Dios, el supremo juez justo de la creación, quien creó todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ese es Elohim, que en Génesis 1:1 creó los cielos y la tierra. Dice: en el principio creó Dios, creó Elohim los cielos y la tierra. Dios quiere que estemos quietos. Bueno, y en el resto del capítulo 1, que Dios dijo Elohim, Dios, creó Elohim. Todo el capítulo 1 habla de Elohim creando el universo. Dios quiere que estemos quietos para conocer intelectual y vivencialmente que Él es el único, verdadero y supremo Dios. Él quiere que experimentemos el poder y la realidad del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que creó las plantas, la hierba, los árboles con su fruto, del Dios que creó el sol y las estrellas, del Dios que creó todo ser viviente que hay en la tierra, en el agua, en el cielo, del Dios que nos creó a nosotros tan perfectos, bueno, a unos no tan perfectos, ¿cierto? Dios a unos los hizo más rápido que a otros, pero me refiero en cuanto a diseño, funcionamiento. El cuerpo humano es algo tremendo y Dios con su diseño inteligente lo creó. Dios lo creó. Dice Salmos 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Estás muy afanado? ¿No estás quieto? Bueno, mira la creación de Dios y considera el poder de Dios que no estás disfrutando por no estar quieto. Mira las montañas, los amaneceres, mira las estrellas, mira el sol. Considera lo que te estás perdiendo por no estar quieto. Dios quiere que dejemos de lado los afanes, las distracciones, los pecados, las cargas que nos impiden conocerle a Él y que lleguemos a su presencia, a escuchar su voz y sigamos sus instrucciones. Eso es lo que quiere Dios. Ahora bien, ¿por qué es un mandato de Dios? Porque es imperativo para nosotros el estar quietos y conocer. Y bueno, en primer lugar, porque tristemente nuestra naturaleza humana no se inclina hacia eso. No se inclina hacia estar quietos, siempre queremos estar haciendo y yo pienso que por acá es mejor. Y mucho menos conocer a Dios. Y Dios nos tiene que mandar cuando no debería ser un mandato, debería ser nuestro deseo. Pero también por el contexto. Recuerden el contexto del pasaje, batalla. Dios hablándole a Israel, diciéndoles: oiga, estén quietos, yo voy a pelear por ustedes, así como peleé todas esas batallas por el rey David. Pero también tribulación y milenio, ¿no? Israel, desde que está en su tierra, ha sido potencia mundial. Y en la tribulación, ejércitos grandísimos van a venir en contra de ellos. Y ellos pueden decir: pues en la guerra de los 6 días yo volví chicuca a todo el mundo y pues yo acá me puedo defender solo, ¿cierto? Pero Dios les está diciendo: no, Israel, estén quietos, conozcan que yo soy Dios, no van a poder hacer nada. Conozcan que yo soy Dios, esperen.
Israel, ¿qué va a tener que hacer? Llegar a la Biblia, ver qué es lo que les dice Dios. Dios les dice: pila, corran a las montañas, no se dejen marcar. Bueno, y yo los voy a proteger. Y eso es lo que tienen que hacer ellos, estar quietos y conocer que Él es Dios. Ahora bien, nosotros también nos encontramos en una batalla por la gran comisión. Y por eso es imperativo, por eso es un mandato de Dios, por eso es necesario que estemos quietos y conozcamos que Él es Dios. Porque nuestra batalla es contra un enemigo que es muchísimo más poderoso que nosotros. Es un enemigo, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestra batalla es contra un enemigo que es muchísimo más poderoso que nosotros y quiere hurtar nuestras vidas, nuestro tiempo, matarnos, destruirnos. Nosotros no podemos contra él. Primera de Pedro 5:8 dice que él anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien volver una nada. Nuestro enemigo quiere acabar con nosotros, pero saben, el Dios que está con nosotros, el que lo prometió hasta el fin del mundo, es muchísimo más poderoso que él. Y por eso tenemos que estar quietos para conocer que Él es Dios en medio de esta guerra. Quiero que me acompañen por favor a Efesios 6. Efesios 6:10. Es un pasaje que, bueno, conocemos bien. Efesios 6, bueno, mientras llegamos voy a tomar un poquito de agüita. Efesios 6:10. Y vamos a leer del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estén quietos. Es en el poder de Dios, es en Él. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra el jefe que no te quería dar el permiso para no venir a la conferencia, es contra el diablo. Dice: por tanto, porque la lucha es real y es contra un enemigo mucho más poderoso que nosotros, pero en la fuerza de Dios sí se puede. Por eso, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La batalla es real y la única manera de poder tener la victoria, de poder llevarla a cabo, de poder lucharla, es estando quietos y conociendo que Dios es Dios. Y como aprendíamos ayer y con el guitar, estar quietos no, bueno, entonces no hago nada, no. Estar quietos es morir para ir a la palabra de Dios, conocerle a Él y hacer lo que Él nos pide. Eso es estar quietos. Y cuando lo hacemos, entonces nos empezamos a poner la armadura de Dios. Cuando empezamos a pasar tiempo en la Biblia, a conocerla, entonces vamos a ceñir nuestros lomos con la verdad. Vamos a estar listos para la batalla. Vamos a tener esa coraza de justicia que va a proteger nuestros sentimientos, nuestro corazón. Vamos a tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y todo lo que hagamos va a ser para predicar el Evangelio. Vamos a tener el escudo de la fe con el que vamos a poder defendernos de los ataques, las tentaciones del enemigo. Vamos a tener puesto el yelmo de la salvación, ese yelmo que va a salvar nuestros pensamientos de los ataques del diablo, va a guardar nuestra mente. Y también vamos a tener la espada del Espíritu, que nos va a ayudar a derribar esas fortalezas que tiene el enemigo en nuestras vidas y en las vidas de las otras personas. Pero solo va a pasar cuando decidimos estar quietos. Efesios 4:22 al 24 es el contexto de este texto y nos enseña que debemos despojarnos de ese viejo hombre, morir, para vestirnos del nuevo, de Cristo. Cuando morimos, cuando estamos quietos, entonces conoceremos que Él es Dios, que Él es Dios. Si hacemos esto, si nos vestimos de la armadura de Dios, entonces vamos a ver la realidad de Dios en nuestras vidas. Vamos a comprobar la realidad de ese Elohim, que es el Dios de los ejércitos. Aquel Elohim que, como leíamos en Éxodo 6:7, peleó por Israel y sacó a Israel de las tareas pesadas de Egipto. Aquel Elohim que en 1 Samuel 17, 45 al 46 es mencionado por el rey David como el rey, como Jehová de los ejércitos, el Elohim, el Dios de los escuadrones de Israel. Ese Elohim es al que vamos a poder conocer. Aquel Elohim que, como aprendíamos muy bien ayer con Ricardo, en un momento destrozó a un ejército de 185,000 hombres sirios que trató de destruir a Israel cuando ellos estaban en el reinado de Ezequías. Aquel Elohim
que ha peleado por nosotros, que le abrió la puerta a la familia Clark en la Colombia de los 80, que fue delante nuestro, peleando contra esas huestes, abriéndonos puerta. Aquel Elohim que nos ha abierto puerta en cada una de las ciudades que hoy en día estamos. Dios ahorita me permite ser parte del equipo de Pereira y es un fortín del diablo, pero Él le ha ido delante y es increíble ver cómo cada viaje alguien recibe a Jesús. Vas a poder ver la realidad de aquel Elohim que ha abierto puerta en Venezuela, que ha sostenido a la familia Beltrán, allí en la Venezuela del día de hoy. Aquel Elohim que nos está abriendo puerta en todas las otras naciones. El problema es que a veces no hay suficientes obreros que conozcan a Elohim para ir a esas naciones. Tenemos que conocerle. Vamos a poder también comprobar la realidad de aquel Elohim que nos ha guardado como iglesia por 30 años, un poco más de 30 años. En cada viaje Dios nos ha guardado. Vas a poder comprobar la realidad de aquel Elohim si decides estar quieto y pasar tiempo con Él. Aquel Elohim es el que va a pelear por nosotros. Aquel Elohim es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conozcámoslo. El problema acá muchas veces es este. Dice Josué 24:20: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Esta palabra dioses en minúscula, ídolos, es la misma palabra Elohim, pero en minúscula, con E minúscula. Es la misma palabra y muchas veces ese es el problema de muchos de nosotros. Los Elohim con E minúscula, los dioses pequeños. Mateo 7:24 al 27 nos enseña que cuando estamos quietos y pasamos tiempo en la palabra de Dios y hacemos lo que Dios nos pide, entonces construimos nuestra casa sobre la roca, sobre Elohim, sobre Dios. Y van a venir los ataques del enemigo y los vientos y los ríos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a permanecer firmes, vamos a conocer que Dios es Dios, que Elohim es Elohim, porque estamos entregándole nuestras vidas a Él, porque estamos estando quietos y conociendo que Él es Dios. Pero muchos de nosotros no tenemos tiempo para escuchar su voz, no tenemos tiempo para hacer lo que Él nos pide. Y somos como aquel hombre que construye su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena? Piedritas chiquitas, diosesitos chiquitos. Y ahí estamos, con Elohim de E pequeña, y llenándonos de Elohim, ¿cierto? Como la arena, porque es que ninguno nos da seguridad, ninguno nos da la plenitud, ninguno llena nuestras vidas. Tenemos que llenarnos y llenarnos de Elohim de pequeñas, de piedritas pequeñas, y no tenemos tiempo para Dios y ahí estamos afanados con el trabajo, con la carrera, con el estudio, y piedritas, y llega el ataque del enemigo y dice la Biblia que fue grande su ruina. Nunca vamos a poder comprobar la realidad de Dios si no estamos quietos, si no pasamos tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Y preguntémonos hoy, ¿a qué tenemos que morir para conocer a Elohim, a Dios? ¿A qué tenemos que morir hoy? ¿Has experimentado la realidad de Elohim en tu vida? ¿O solo lo conoces porque es que el maestro del discipulado dijo, porque el pastor dijo, porque el amigo que me invitó a la iglesia dijo que Dios es? ¿Has experimentado su realidad en tu vida? ¿Conoces a Elohim, a Dios, lo suficiente como para estar dispuesto a marchar a donde sea? A donde sea. No solo a tu vecino, sino a Corea del Norte, Pakistán, no sé, donde te van a quitar la cabeza. ¿Estás tan ocupado con los Elohim de E pequeña, E minúscula, que no tienes tiempo para Elohim, para Dios? Pregúntate si la gente a tu alrededor ve a Elohim reflejado en tu vida. Porque saben, finalmente para esto debemos estar quietos y conocer que Dios es Dios, para hacer luz, para que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nosotros como la luna reflejemos la luz del sol. Y para eso es lo segundo que debemos estar quietos, no solo para conocerle, sino para ser parte de su misión. Dice nuestro versículo, Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y bueno, vamos a querer ser parte de su misión al estar quietos, bueno, al considerar las naciones. Dice nuestro versículo, seré exaltado entre las naciones. Esta palabra seré exaltado significa ser levantado sobre, estar en lo más alto.
En 2 de Samuel 22:47 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Es la misma palabra, exaltado, engrandecido. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él es Dios, Él es excelso, Él está por sobre todas las cosas. El problema es que muchas veces no lo exaltamos, hay mucha gente que no lo exalta. Y aunque Él es Dios, bueno, el ser exaltado implica que nosotros lo pongamos en el lugar que Él debe tener. Eso es ser exaltado. Y dice ser exaltado entre las naciones. Y esta palabra naciones, perdón, habla de paganos, de gentes, de gentiles, de naciones. En Génesis 10:5 se traduce como naciones, dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Está hablando de gente, de gente. En Génesis 17:4 dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esta palabra gentes es la misma palabra naciones. Dios dice: seré exaltado entre las naciones. Y algo que tiene que quedar muy claro acá es que Dios no está diciendo que si nosotros estamos quietos y conocemos que Él es Dios, entonces Él va a ser exaltado. Dios no está diciendo es algo condicional. Si tú estás quieto, entonces yo voy a ser. No, no, no. Dios está diciendo seré exaltado. Es algo que va a pasar. Es algo que va a pasar. Decidamos estar quietos o no, es algo que va a pasar. Y esto tiene un componente profético. Dice Filipenses 2:9-11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día todo ser humano va a estar delante de Dios y va a verlo a Él ya revelado como Rey del universo, y va a doblar su rodilla y con su lengua va a confesar que Él es el Señor y le va a dar la gloria a Dios. Dios va a ser exaltado, sí o sí. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vemos allí en el Salmo 5 este coro de redimidos de Dios que van a cantar por la eternidad y van a exaltar al Dios del universo, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Él va a ser exaltado entre las naciones. Ezequiel 38:18-23, para que lo anoten, es una profecía y Dios allí nos enseña cómo Él al final del milenio, al final del milenio Satanás va a ser liberado de su prisión, va a juntar un ejército, Gog y Magog, y van a ir a acabar a Israel. Y allí al final del milenio Dios va a hacer descender fuego del cielo, granizo, va a volver a nada ese ejército y va a mostrar que Él es Dios a Israel. Que es lo que, ¿se acuerdan? El contexto de este pasaje es el milenio de nuestro Salmo, y allí en Ezequiel Dios nos muestra su cumplimiento. Y dice ahí al final en el versículo 23 que Él va a ser enaltecido, que Él va a ser reconocido como Dios por las naciones enteras. Entonces esto es algo que va a pasar. Ahora bien, esto tiene una aplicación para nosotros como iglesia. Mateo 28:19-20, ya lo leímos, es nuestra misión. Ir a ser discípulos, predicar el evangelio a toda criatura, y a los que crean les bautizamos y les enseñamos las cosas que Dios nos mandó en su palabra que debíamos guardar. Esa es nuestra misión, es nuestra razón de ser como iglesia. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, vamos por favor al Salmo 67. Salmo 67, vamos a leer los versículos 1-3. Ayer lo recordábamos con Ricardo, y bueno, ese fue el tema de nuestra conferencia misionera pasada. Salmo 67, 1-3. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué cumplir con la gran comisión? Dice: Dios tenga misericordia de nosotros. Salmo 67, 1-3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Estemos quietos. Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Le reflejaremos, y muchas otras personas querrán conocer al Dios que brilla en nuestras vidas. ¿Para qué? Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaban. Como lo aprendemos en Primera de Tesalonicenses, hoy hay muchas personas, muchas gentes, muchas naciones que alaban y sirven a dioses falsos, a Elohim de E pequeña. Y nosotros tenemos que ir
y predicarles el Evangelio, para que ellos conozcan al Dios vivo y verdadero, a Elohim, y decidan dejar de alabar a esos dioses para alabar a Dios. Van a haber dos grupos de personas que van a exaltar a Dios. El coro de Apocalipsis 5, aquellas personas que voluntariamente van a querer alabar a Dios, y parte de los que salen en Filipenses 2, aquellos que no quisieron hacerlo voluntariamente, pero al ver a Dios dirán, la embarré si tú eras Dios. ¿Saben? Nuestra tarea como iglesia es que mientras podamos hacerlo, reflejemos a Dios para que muchas otras personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, dejen de exaltar acá en esta tierra a dioses falsos y alaben a Dios, y alaben a Dios. Preguntarnos acá, ¿dónde está hoy tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, tu abuelo, tu abuela, tus vecinos? ¿Dónde están? ¿Están en el coro que va a alabar a Dios voluntariamente por la eternidad? ¿Hoy en día exaltan a Dios voluntariamente o no? Tal vez no lo hacen porque no hemos decidido estar quietos y conocer que Él es Dios. Ellos necesitan conocer a Dios, a Elohim, al Dios vivo y verdadero. Necesitamos considerar las naciones, considerar su necesidad, levantar nuestra mirada y ver que son ovejas que no tienen pastor, ver que el campo está listo para la siega, estar quietos, llegar delante de Dios, que Él alumbre nuestras vidas y nosotros le compartamos de Cristo a la gente que hoy en día lo necesita, para que ellos exalten a Dios. Ellos exalten a Dios. ¿Qué cambios tienes que hacer hoy para salir al campo al que Dios te ha llamado? Y que naciones exalten al Dios vivo y verdadero. Tú sabes ahí en tu corazón que Dios te ha llamado. Tú sabes el campo. ¿Qué cambios tienes que hacer hoy? ¿Qué cambios tienes que hacer para que en tu campo gente conozca de Dios? Además de considerar las naciones, tenemos que considerar el tiempo que queda. El tiempo que queda. Dice nuestro pasaje, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Esta palabra enaltecido es la misma palabra en hebreo, exactamente la misma de seré exaltado. Y ya miramos qué era. Y dice, enaltecido seré en la tierra. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hablando de un lugar físico. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, es decir, este planeta, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un lugar físico, es un lugar físico. Y saben, esto también tiene un componente profético. Dios está diciendo que estas gentes que le van a alabar, que le van a exaltar, lo harán también acá en la tierra. En esta tierra que hoy en día lo que abunda es el pecado, la idolatría. Un día las naciones exaltarán a Dios. Él va a ser enaltecido. Pero ¿saben? Esto también tiene una aplicación a nosotros como iglesia. Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4 nos enseña que si nosotros, siendo salvos, no morimos antes, entonces seremos arrebatados. Nuestro tiempo en esta tierra como iglesia está limitado. Está limitado. Un día ya no vamos a estar acá en la tierra. Ya no vamos a estar acá en la tierra. Y por lo que la Biblia enseña, está muy pronto el arrebatamiento. Muy pronto la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos venido estudiando como iglesia madre allí en los sábados. Está muy pronto. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Él va a arrebatarnos, Él nos va a llevar. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros como iglesia. Él espera que decidamos estar quietos, en que decidamos ir a conocerle, para que muchas personas impactadas porque nosotros somos instrumentos de su salvación en esta tierra por medio de nosotros decidan enaltecer a Dios. Decidan enaltecer a Dios. Dios nos quiere usar a nosotros como iglesia, como sus embajadores, como esos emisarios de buenas nuevas de salvación. Y nos quiere usar acá en la tierra para que muchas personas acá en la tierra exalten y enaltezcan al Dios, Salvador del universo, a Elohim, al único y verdadero Dios. Pero muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Y ahí estamos perdiendo el tiempo. Y un día vamos a ser arrebatados, nos vamos para el cielo siendo salvos por la gracia de Dios.
pero nuestro mejor amigo, nuestro papá, nuestra mamá se quedaron acá. No quisimos reflejar a Dios para que ellos le enaltecieran acá en la tierra. Pregúntate, ¿le has predicado de Jesús a tus familiares, amigos, compañeros? ¿Estás reflejando a Dios? ¿Estás reflejando a Dios? Dios nos pide que nos estemos quietos. Es hora ya de estar quietos. Es hora ya de morir para conocer que Dios es Dios, para conocer que Él es Elohim, no nosotros. Las naciones, las gentes esperan que hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Cuál es nuestro culto racional? ¿Qué es lo lógico que tenemos que hacer como iglesia? Presentarnos delante de Dios, morir, ¿cierto? Morir, presentar ese sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de Él, para entonces conocer que Él es Dios, al comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Eso es nuestro culto racional, lo lógico que deberíamos hacer como salvos en Cristo. Y Dios y las naciones están esperando que lo hagamos. Consideremos a nuestros familiares sin Cristo, que van en caída libre a un infierno eterno. Consideremos también la creación de Dios. Si estás afanado, si estás preocupado, si estás en muchos corre-corres, detente y considera la creación de Dios. Y di, brutos, mire lo que me estoy perdiendo por no estar quieto, por no estar quieto. Pasa tiempo con Dios. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones, solo se llevará a cabo cuando conocemos a aquel que prometió estar con nosotros hasta lo último de la tierra. Solo entonces se llevará a cabo. Ahora bien, si tú hoy nos visitas, no sé si hay alguien acá que no tenga una relación personal con Jesús, hoy veíamos que Él quiere que cada ser humano le conozca como el Dios vivo y verdadero. Pero ahí está el pecado, y el pecado nos impide conocerle. Pero Dios hizo algo al respecto, mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros, para que Él cargara nuestros pecados y tomara nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. Él te ama tanto que Él, siendo Dios, quiere pasar tiempo contigo, quiere que le conozcas, pero solo es por medio de Jesús. Necesitas tener una relación con Dios por medio de Jesús. Necesitas reconocer que Él es el Salvador, que Él murió y resucitó al tercer día para darte vida eterna, que Él, siendo el único y verdadero Dios, ha sido el único que ha demostrado tener sobre el pecado y ha demostrado tener poder sobre el pecado y sobre la muerte. Si quieres conocer de Jesús, puedes acercarte a mí o a la persona que te invitó. Podemos mostrarte de la Biblia cómo recibir a Jesús. Para terminar, quisiera que oráramos, por favor. Dios bueno, nuestro Padre, el único y verdadero Dios, Elohim, muchísimas gracias te queremos dar por tu amor, tu paciencia para con nosotros. A veces estamos en tantas cosas, afanes, preocupaciones, que lo último que hacemos es darte tiempo a ti, pasar tiempo contigo. Queremos pedirte, Señor, que por favor nos perdones y nos ayudes a hacer los cambios que tengamos que hacer, que nos ayudes a cuidar lo básico, Señor, para así conocer que tú eres Dios y, confiando en ti, ir hasta lo último de la tierra. Te entregamos, Señor, el resto de la tarde, los otros predicadores, Señor, tu palabra, que nos sigas hablando y desafiando. Te oramos, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Amén.